Hola, mi nombre es Pamela Burgos Gil, estudiante de grado de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El propósito de este video es servir como recurso para el aprendizaje de la evaluación de integrales impropias dadas las técnicas en variables reales versus técnicas en variables complejas, como parte de la asignatura Variables Complejas impartida por el estimado maestro Juan Toribio Milanés. Es importante conocer cuál será el recorrido de esta presentación. Primero se van a establecer los objetivos. Luego se presentarán los conocimientos previos requeridos para conocer el valor principal de Cauchy. Más adelante se va a definir el concepto de valor principal de Cauchy. Se presentará la evaluación de integrales impropias por técnica de variables reales. Además, se presentará la evaluación de integrales impropias por técnica de variables complejas. Se realizarán ejercicios que serán verificados e ilustrados en recursos tecnológicos. A partir de esto se establecerán conclusiones para finalmente llegar a una frase para la reflexión. Luego se presentará la bibliografía utilizada. Objetivos. Como primer momento de esta presentación, parece pertinente presentar los objetivos. De este modo, como objetivo general tenemos evaluar integrales impropias con límites de integración infinitos por técnica de variables complejas. Del mismo modo, tenemos tres objetivos específicos. El primero, explicar la definición del valor principal de Cauchy. Además, comparar la evaluación de integrales impropias en variables reales y complejas. Luego, establecer propiedades del valor principal de Cauchy. Conocimientos previos. Iniciemos con la definición de integrales impropias, que son las protagonistas de esta presentación. Es propicio recordar que para evaluar integrales definidas se utiliza el teorema fundamental del cálculo. Este teorema establece que para evaluar una función continua f de x en el intervalo cerrado desde a a b, se busca la antiderivada de f de x y se evalúa en los límites de integración b y a, de modo que se resten sus evaluaciones. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que hay integrales que no cumplen del todo con estas condiciones, pues a veces los límites de integración a y b son infinitos o la función f de x presenta una discontinuidad en el intervalo. De aquí surge el concepto de integrales impropias. Las primeras integrales impropias que vamos a tratar en este video son aquellas que tienen límites de integración infinitos. Estas integrales van a ser las protagonistas del video de hoy. Estas se pueden subdividir en tipo A, B y C. Las tipo A son aquellas que contienen una función f continua en el intervalo desde a incluido hasta infinito. Entonces se tiene una integral definida desde a infinito de f de x, que se evalúa cuando el límite de b tiende al infinito de la integral definida desde a b de f de x. Las tipo B son aquellas que contienen una función f de x continua en el intervalo desde negativo infinito a b incluido. Entonces se plantea una integral definida desde negativo infinito a b de f de x, que se evalúa cuando el límite de a tiende al infinito de la integral definida desde a b. Entonces la tipo C son aquellas donde f es continua en el intervalo abierto desde negativo infinito a infinito. Se define como una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x, que será igual a la sumatoria de una integral tipo b y una integral tipo a. De este modo podemos ver
cómo se ven gráficamente integrales tipo A, tipo B y tipo C. Vemos que se busca el área de abajo de la curva, por ejemplo, de esta función f de x, que empieza a evaluarse desde un punto cero, pero no se puede determinar el fin de esta evaluación, es decir, se evalúa toda esta área hasta el final, hasta donde continúe. Es un límite de integración infinito, es infinito hacia la derecha. Las tipo B se comportan de forma muy parecida. Vienen esas funciones evaluándose desde el infinito negativo hasta un punto determinado, que en este caso es cero. Y las integrales tipo C, entonces, se comportan de la misma forma en ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vemos que esta curva tiene límites de integración infinitos porque la curva parte desde negativo infinito hasta infinito. Entonces se ha de evaluar todo el área debajo de la curva que viene desde el negativo infinito hasta el infinito. Unos ejemplos de estos tipos de integrales son la integral definida desde 0 a infinito de x al cuadrado más 1 sobre x elevado a 4 más 1. Vemos que esta integral, que es tipo A, tiene una función f de x que empieza a evaluarse desde 0 hacia el infinito y vemos cómo se comporta esta función. O sea, se puede establecer el inicio del límite de evaluación, pero al final es infinito, no hay un límite para evaluarla. Las tipo B, por ejemplo, tenemos esta función definida desde negativo infinito a 0 de e elevado a 3 por x. Vemos que esta función empieza desde negativo infinito, se comporta desde negativo infinito y se establece el límite de integración hasta 0. La función continúa, pero establecemos el límite para evaluarla hasta 0, para buscar el área debajo de la curva, por ejemplo. Otra, tipo C, sería la integral definida desde negativo infinito a infinito de 1 elevado a x al cuadrado más 4. Esta función parte desde el negativo infinito hasta el infinito y vemos que esta curva en pantalla la define. Entonces, para evaluarla hay que iniciar desde donde ella empieza y empieza en el negativo infinito hasta infinito. Aunque el eje de esta presentación son las integrales impropias con límites de integración infinitos, es importante recalcar que existen integrales impropias por discontinuidades infinitas. Estas son aquellas que tienen una discontinuidad o en los extremos del intervalo de integración o durante el intervalo de integración. Se pueden clasificar como tipo A, B y C. Las tipo A son funciones f de x continuas en el intervalo desde A incluido hasta B con discontinuidad infinita en B. Entonces, se definen como una integral definida desde A a B de f de x, que para evaluarla se utiliza el límite de una variable c cuando tiende a B por la izquierda, desde A a C de una integral de f de x. Entonces, las integrales tipo B son aquellas donde una función f de x es continua en el intervalo abierto en A hasta incluido en B y tiene una discontinuidad infinita en A. Es decir, es una integral definida desde A a B de f de x, que para evaluarla se utiliza el límite de una variable c que tiende a A por la derecha de una integral definida desde C a B de f de x. Por último, una integral impropia por discontinuidad infinita tipo C es una función f de x continua en el intervalo cerrado desde A a B, excepto para algún punto C en este intervalo a b, en el que f tiene una discontinuidad infinita. Entonces, la integral definida desde a b de f de x se puede dividir como una integral tipo A y una integral tipo B. De forma gráfica podemos ver estos tipos de integrales impropias, por ejemplo la tipo A, que parte desde un punto definido A, cuando la función va creciendo
se encuentra con un punto B donde no está definido, donde es discontinuo. Del mismo modo, las tipo B inician en un punto de discontinuidad donde el punto A no está definido y terminan o concluyen en un punto B que está definido. Las tipo C entonces empiezan y terminan en dos puntos definidos A y B, pero presentan una discontinuidad entre este intervalo. En este caso, en el punto C, hay una discontinuidad porque a medida que la curva se acerca al punto C, por la izquierda y por la derecha, no se define correctamente el punto C. Para los propósitos de esta presentación también es importante conocer el teorema del residuo. Primero, es importante saber qué es un residuo. Recordemos que dado una función f de z, si f de z tiene una singularidad aislada en un punto z igual a z sub 0, entonces esta función no puede tener una representación de serie de Taylor centrada en este punto singular. Entonces, dada una función f de z que sea analítica en un dominio comprendido por el anillo R menor que el módulo de z menos z sub 0, menor que en un radio mayor R, es decir, un disco perforado como este, entonces la función f de z tendrá una representación como serie de Laurent, que será la sumatoria desde k igual a negativo infinito infinito de a sub k por z menos z sub 0 elevado a k, que se desarrolla como se ve en pantalla. Dicho esto, el residuo se puede definir brevemente como el coeficiente a sub negativo 1 con respecto a la singularidad z sub 0. Las series de Laurent se pueden dividir en dos partes, una parte principal y una parte analítica. La parte principal es, de forma general, la sumatoria desde k igual a negativo infinito a negativo 1 de a sub k por z menos z sub 0 elevado a k. Y la parte analítica sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k por z menos z sub 0 elevado a k. Conociendo sus partes, entonces podemos clasificarla en tres tipos. Unas cuya parte principal es 0, es decir, solamente quedará la serie de Taylor. Para estas, la singularidad se le llama singularidad removible en un z igual a z sub 0. Otras cuya parte principal tiene términos finitos. A estas singularidades de este tipo de serie de Laurent se le llamarán polo de orden n. Y como un tercer tipo tenemos aquellas cuya parte principal contiene términos infinitos. La parte singular, el punto singular de esta parte se va a llamar singularidad esencial. Entonces, a sabiendas de estos, si f es una función que tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0, entonces el residuo a sub negativo 1 se puede encontrar con la siguiente expresión. Sería el residuo de una función f de z asociada a un polo z sub 0 será igual a 1 sobre n menos 1 factorial del límite cuando z tiende a z sub 0 de la derivada de orden n menos 1 con respecto a z de z menos z sub 0 elevado a n por la función f de z. Es importante saber también, dado el siguiente teorema, que si las funciones g y h son analíticas en z igual a z sub 0 y h tiene un cero de orden n en z igual a z sub 0 y g evaluado en z sub 0 es distinto a 0, entonces la función f de z igual a g de z sobre h de z tiene un polo de orden n en z igual a z sub 0. Es decir, una función racional tendrá un polo en los ceros del denominador. Este teorema lo vamos a utilizar durante nuestra presentación para buscar el residuo con respecto a los polos de una función racional que se van a corresponder con los puntos singulares de esta función, los ceros del denominador.
Con el objetivo de explicar el teorema del residuo, que es fundamental en esta presentación, es necesario recordar que es un dominio simplemente conexo. Para ello vamos a partir de que es un dominio. Por ejemplo, este es un dominio porque es un conjunto abierto y conexo. Abierto porque el conjunto está delimitado por líneas intermitentes que simbolizan que es abierto, y conexo porque dado dos puntos cualesquiera dentro de este conjunto, se puede trazar una recta poligonal, es decir, se pueden conectar estos dos puntos con una curva, una recta, etc. Este segundo también es un dominio porque es abierto, por ejemplo, empieza en 2, en x igual a 2, donde el 2 no está incluido y vemos que se dirige hacia el infinito positivo, por lo tanto es un conjunto abierto y es conexo porque podemos elegir dos puntos cualesquiera dentro de este conjunto y trazar una recta poligonal o curva que una a esos dos puntos. Del mismo modo, este también es un dominio con fronteras abiertas, líneas intermitentes que simbolizan su abertura, y se pueden trazar curvas o rectas poligonales entre dos puntos cualesquiera dentro de él. De este modo, un dominio simplemente conexo es aquel conjunto abierto y conexo que no tiene singularidades dentro de él. Las singularidades se manifiestan como pequeñas aberturas o hoyos. Entonces, cuando un dominio presenta estas aberturas, entonces se le llama dominio múltiplemente conexo. De este modo, el dominio simplemente conexo es aquel que no tiene hoyos ni singularidades, y el dominio múltiplemente conexo es aquel conjunto abierto y conexo que presenta singularidades que son reflejadas como pequeñas aberturas o hoyos en el conjunto. Para definir el teorema del residuo también es importante hablar sobre los contornos. En análisis complejo, una curva se puede definir con una función vectorial z de t igual a x de t más y por y de t de un parámetro t que va desde el intervalo cerrado desde a a b. Entonces, una curva suave es aquella para la cual existe la derivada para todos los puntos de la curva y esta derivada es continua y distinta a cero. Entonces existe el valor del vector tangente para todos los puntos de la curva suave. Distinta a esta, entonces, está la curva suave por tramos, que es una curva compuesta por curvas suaves donde existe el vector tangente o derivada, excepto en los puntos donde estas curvas suaves se conectan. Por ejemplo, las curvas suaves C sub 1, C sub 2, C sub 3 y C sub 4 se conectan en estos puntos donde la derivada o no existe o es igual a cero. Estos puntos generalmente se visualizan como pequeñas cúspides. Una curva simple entonces es aquella que no se corta a sí misma, es decir, donde no existen dos puntos iguales excepto tal vez por el punto inicial y punto final. Básicamente podríamos decir que una curva simple es aquella que no tiene nudos. Distinta a esta es la curva no simple, que como vemos se puede ver como nudos, como un pequeño nudo, donde existen puntos iguales. Por ejemplo, aquí hay dos puntos iguales y aquí también. Una curva cerrada y simple es una curva simple que no contiene nudos, donde la curva no se corta a sí misma y que empieza y termina en el mismo punto. Es decir, el punto inicial z sub 0 es igual al punto final z sub 1. Una curva cerrada y no simple es aquella que se corta a sí misma, donde dos puntos pueden ser iguales, es decir, se ve como un nudo, y que la curva empieza y termina en el mismo punto. Por ejemplo, z sub 0 igual a z sub 1. Ahora podemos definir el teorema del residuo. El teorema del residuo dice que sea D un dominio simplemente conexo y C un contorno simple y cerrado que se encuentra en el interior de D, como vemos aquí, un dominio simplemente conexo y un contorno simple y cerrado. Si una función f es analítica sobre y dentro de C, excepto en un número finito de singularidades aisladas, z sub 1, z sub 2, etc., dentro de C, entonces
la integral sobre contorno de f de z, de diferencial de z, es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del residuo de los residuos de f de z con respecto a los polos z sub k. Evaluación de integrales impropias. Iniciemos con el valor principal de Cauchy como técnica de variables reales para evaluar integrales impropias. El valor principal de Cauchy se define como cuando una integral de la forma integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x diferencial de x que converge, entonces su valor principal de Cauchy es igual que el valor de la integral, pero si la integral diverge, aún podría tener un valor principal de Cauchy. Este caso, cuando la integral diverge, lo veremos más adelante. Entonces, se puede decir que el valor principal de Cauchy de una integral definida que va desde negativo infinito a infinito de f de x es igual al límite cuando r tiene infinito de la integral definida desde negativo r a r de f de x. Entonces podemos observar que para buscar o evaluar una integral impropia de esta forma, con límites de integración infinito, podemos utilizar el valor principal de Cauchy que se manifiesta como el límite cuando r tiende a infinito. Recordemos que la función f de x ha de ser una función racional. Bien, en base a lo anterior, si f de x es una función par continua en el intervalo abierto desde negativo infinito a infinito, entonces su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Esto es, una función par tal que f evaluado en menos x es igual a f evaluado en x, entonces la integral definida desde negativo r a 0 de f de x será igual a la integral definida desde 0 a r de f de x. De ahí que si f de x es par y continua, la integral definida desde negativo r a r de f de x será igual a la integral definida desde negativo r a 0 de f de x más la integral definida desde 0 a r de f de x. Es decir, la estamos dividiendo en dos integrales, de tal modo que esto será igual a 2 veces una integral definida desde 0 a r de f de x, que por lo establecido anteriormente será igual a 2 veces la integral definida desde negativo a r a 0 de f de x. Recordemos que si f de x es una función impar integrable en el intervalo de una integral definida desde a a b de f de x, esta será igual a 0 por el teorema de integración de funciones pares e impares. De las afirmaciones anteriores, entonces, se puede concluir que cuando una integral de la forma, o sea, una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x, converge, donde f de x es una función par, entonces la integral definida desde 0 a infinito de f de x es igual a 1 medio por el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x. Es decir, el valor principal de Cauchy también se puede utilizar para evaluar funciones integrales con límites de integración infinitos, donde no ambos límites de integración son infinitos, sino donde uno de los límites de integración es infinito, como es este caso. En base a las afirmaciones anteriores, vamos a establecer un contraejemplo. Para ello vamos a responder la siguiente pregunta. Es un medio del valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1, igual que la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. El primer paso será evaluar un medio por el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1, con el valor principal de Cauchy en variables reales. El paso 2 será evaluar la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1.
Y como paso 3, vamos a comparar los resultados para establecer conclusiones. Como paso 1, vamos a buscar este valor principal de Cauchy. Nótese que estas son integrales impropias con límites de integración infinitos. Además, nótese que la función que contiene es una función impar, pues negativo f de x es igual a f de menos x. Es decir, al evaluar en negativo x será igual al opuesto de la función. Bien, entonces por definición del valor de Cauchy, decimos que esto es lo mismo que un medio del límite cuando r tiende a infinito de una integral definida desde negativo r a r de x sobre x al cuadrado más 1. Primero vamos a resolver esta integral indefinida. Decimos que esto es lo mismo que un medio de la integral indefinida de 1 sobre v por el diferencial de v, porque hemos utilizado la sustitución. Dijimos que este denominador, x al cuadrado más 1, será igual a v. Por lo tanto, el diferencial de v será igual a 2x por el diferencial de x, que se puede reescribir como un medio del diferencial de v igual a x por el diferencial de x. Entonces, al integrar acá, como el integral de 1 sobre x por el diferencial de x es igual al logaritmo natural de x más una constante c, decimos que la integral indefinida anterior es un medio por el logaritmo natural de v más c. Vamos a revertir la sustitución y decimos que esto es un medio por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más una constante c. Ahora retomemos el valor principal de Cauchy. Decíamos que esto es igual a un medio por el límite cuando r tiende al infinito de la integral definida desde negativo r a r de x sobre x al cuadrado más 1. Dada la integral indefinida hecha previamente, la vamos a reemplazar aquí. Vamos a decir que tenemos un medio por el límite cuando r tiende al infinito de un medio, el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, evaluado desde negativo r a r. Por el teorema fundamental del cálculo, que es este, vamos a decir que esto es igual a un medio por el límite cuando r tiende al infinito de un medio del logaritmo natural de r al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de negativo r al cuadrado más 1. Podemos simplificar esto y entonces tener que esto es igual a un medio del límite cuando r tiende al infinito de un medio por el logaritmo natural de r al cuadrado más 1 menos logaritmo natural de r al cuadrado más 1. Entonces, al restar, esto será igual a un medio por el límite cuando r tiende al infinito de un medio por 0. Esto será igual a 0. Por lo tanto, un medio por el valor principal de Cauchy de la integral definida de este negativo infinito infinito de x sobre x al cuadrado más 1 será igual a 0. Como paso 2, ahora retomemos y evaluemos la integral. Tenemos la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1. Anteriormente habíamos dicho que para evaluar este tipo de integral se aplicaba el límite. Entonces tendríamos el límite cuando b tiende al infinito de la integral definida desde 0 a b de x sobre x al cuadrado más 1. Anteriormente buscamos esta integral de forma indefinida, por lo tanto la vamos a sustituir y vamos a decir que esto será igual al límite cuando b tiende a infinito de un medio por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, evaluado desde 0 a b. Por el teorema fundamental del cálculo, esto será igual al límite, cuando b tiende a infinito, de un medio por el logaritmo natural de b al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de 0 al cuadrado más 1, que simplificando será igual al límite, cuando b tiende al infinito, por un medio del logaritmo natural de b al cuadrado más 1 menos el logaritmo natural de 1. Como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, entonces esto será el límite cuando b tiende al infinito de un medio por el logaritmo natural de b al cuadrado más 1. Nos damos cuenta de aquí que si evaluamos este límite cuando b tiende a infinito, tendremos aquí una expresión indefinida, es decir, el logaritmo no estará definido. Por lo tanto, tendremos que
la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1 será igual a infinito, es decir, que diverge. Como tercer paso vamos a comparar los resultados anteriores. Teníamos un medio del valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1, que es distinto a la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1, porque la primera nos dio igual a 0 y la segunda nos dio igual a infinito. Como 0 es distinto a infinito, entonces, por lo tanto, podemos concluir que si f de x es una función impar, la integral definida desde 0 a infinito de f de x es distinta a un medio por el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x. De ahí que esta definición para el valor principal de Cauchy solo sería válida en una integral con función simétrica con respecto al eje y, es decir, una función par. Sería válida solamente para una función par. Ahora vamos a verificar que no se cumple el hecho de que sea simétrica con respecto al eje y. Vamos a ver, teníamos una función x sobre x al cuadrado más 1. Podemos observar que esta función no es simétrica con respecto al eje y. Es, sin embargo, simétrica con respecto al origen. Por lo tanto, es una función impar, como ven en pantalla. En el caso de que fuera simétrica con respecto al eje y, es decir, que se comportara de igual forma hacia el lado derecho del eje y hacia el lado izquierdo del eje y, cumpliría con la definición establecida anteriormente. Se han de destacar tres puntos importantes con respecto a las integrales impropias con límites de integración infinitos. El primero, si una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x converge, donde f de x es una función par, entonces la integral definida desde 0 a infinito de f de x es igual a un medio del valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x. Como segundo, si f de x es una función impar convergente e integrable en el intervalo, la función definida desde negativo infinito a infinito de f de x se evalúa con el valor principal de Cauchy del integral desde negativo infinito a infinito de f de x y esta será igual a 0. Como tercera, si una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x converge, donde la función no es par y tampoco es impar, entonces la integral se puede evaluar con el valor principal de Cauchy. Para ejemplificar estos enunciados, realicemos la siguiente integral. La integral definida desde 0 a infinito de x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1. Observe que para f de x igual a x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1, f de x es igual a f de menos x, lo que quiere decir que esta es una función par. Además, es convergente, por lo tanto podemos utilizar el valor principal de Cauchy. Entonces decimos que esto es igual a un medio del valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1. Por definición de valor principal de Cauchy, esto es igual a un medio del límite cuando r tiende a infinito de la integral definida desde negativo r a r de x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1. Primero resolvamos la integral indefinida que contiene esta expresión. Vamos a reescribirla y decimos que esto es igual a la integral de x al cuadrado sobre x al cubo al cuadrado más 1. Utilicemos el método de sustitución y decimos que x al cubo es igual a v, de tal modo que el diferencial de v es igual a 3x al cuadrado por el diferencial de x. Reescribimos esto y esto es igual a 1/3 del diferencial de v igual a x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces la sustituimos en la integral indefinida. Esto será igual a 1/3 por la integral de 1 sobre v al cuadrado más 1. Por integrales que involucran funciones trigonométricas inversas,
esta integral va a ser igual a 1 sobre a por tangente inversa de u más c. Lo que quiere decir que tenemos un tercio de la integral de 1 sobre 1 por la tangente inversa de v más c. Simplificando esto, tenemos, y sustituyendo a v por x al cubo, tenemos un tercio de la tangente inversa de x al cubo más c. Ahora retomemos el valor principal de Cauchy. Teníamos un medio por el límite cuando r tiende al infinito de la integral definida desde negativo a r de x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1. Dada la integral indefinida hecha previamente, que fue esta, vamos a sustituir y tendríamos un medio por el límite cuando r tiende al infinito de un tercio por la tangente inversa de x al cubo evaluada desde negativo r a r. Esto, por el teorema fundamental del cálculo, sería igual a un medio por el límite cuando r tiende a infinito de un tercio por la tangente inversa de r al cubo menos la tangente inversa de negativo r al cubo. Como la tangente inversa es una función impar, entonces podríamos decir que la tangente inversa de negativo r al cubo sería igual a negativo tangente inversa de r al cubo. Sacando un tercio fuera del límite, por ser constante, tendríamos un medio por un tercio del límite cuando r tiende al infinito de la tangente inversa de r al cubo menos la tangente inversa de r al cubo. Simplificamos y esto sería igual a un sexto del límite cuando r tiende al infinito de 2 veces la tangente inversa de r al cubo. Vamos a buscar la tangente inversa de r cuando r tiende a infinito. Vamos a verlo de forma gráfica. Cuando tenemos la curva de la tangente inversa, que es esta, vemos que cuando la tangente se aproxima al infinito, cuando se dirige al infinito positivo, esta función se va acercando a pi medio, donde tiene una asíntota horizontal. Por lo tanto, como ella va creciendo y aproximándose cada vez más a pi medio, donde tiene la asíntota, vamos a evaluar este límite como pi medio y tendríamos entonces un sexto de 2 por pi medio, lo que al simplificar sería igual a pi sexto. Por lo tanto, la integral definida desde 0 infinito de x al cuadrado sobre x elevado a la 6 más 1 es igual a pi sexto. Vamos a ver cómo se comporta esta función de forma gráfica por el hecho de ser par. Entonces teníamos la función x al cuadrado sobre x elevado a 6 más 1. Podemos observar que esta función es simétrica con respecto al eje y, es decir, la curva se comporta de igual forma hacia la derecha del eje y hacia la izquierda del eje y. Por lo tanto, se puede utilizar lo expuesto anteriormente, donde al integrar de forma definida desde 0 a infinito esta función, sería lo mismo que buscar la mitad del valor principal de Cauchy de esta curva. Verifiquemos los resultados en Wolfram Alpha. Entonces vamos a introducir una integral definida desde 0 hasta infinito de x al cuadrado sobre x elevado a 6 más 1 del diferencial de x, por el diferencial de x. Veamos. Entonces, según Wolfram, el resultado de esta integral es pi sexto, que es equivalente a 0.5236. Resultado que coincide con nuestra operación. Técnica en variables complejas para evaluar integrales impropias. Consecuencia del teorema del residuo. Entonces, como consecuencia del teorema del residuo, dada una función racional f de x igual a p de x sobre q de x continua en un intervalo abierto desde negativo infinito a infinito, para evaluar una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x que sea convergente, nos vamos a trasladar al plano complejo, de tal modo
que, al igual que como se hacía con el teorema del residuo, vamos a cambiar la variable x por la variable z. Nos vamos a trasladar entonces al semiplano complejo superior, en el cual plantearemos un contorno con forma de una semicircunferencia, cuyo radio ha de ser tan amplio como para abarcar los polos de esta función racional. Recordemos que para una función racional, los polos serán sus puntos singulares, que se encontrarán en los ceros del denominador. Por ejemplo, este contorno de semicircunferencia en el plano complejo superior abarca los polos z1 y z2. Este contorno, a su vez, se va a dividir en dos subcontornos, uno sobre c sub r y uno desde negativo r a r. De tal modo, podemos plantear la integral indefinida desde negativo infinito a infinito de f de x como una integral sobre contorno c de f de z igual a una integral sobre un contorno c sub r de f de z, que sea este contorno, más una integral definida desde negativo r a r de f de x. Nótese que en esta parte, en esta integral, nos quedamos con la variable x debido a que este contorno se encuentra sobre el eje real. Esto, por teorema del residuo, será igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de una función f de z asociada a sus polos z sub k, donde k pertenece a los números naturales. Se ha de demostrar que la integral sobre el contorno c sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Recordemos que r va a ser tan amplia como se requiera para contener los polos de la función racional. Entonces, tendremos que la integral definida desde negativo r a r de f de x será igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de una función f de z asociados a un polo o z sub k. Por propiedad transitiva, esto será igual a una integral sobre contorno de f de z igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de una función f de z asociados a un polo z sub k. Entonces, el valor principal de Cauchy de una integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de f de z asociadas a un polo z sub k. Recordemos que para integrales impropias de este tipo, convergentes, se utiliza el valor de Cauchy para evaluarlas. Es por ello que se plantea el valor principal de Cauchy acá. Demostremos lo anterior. Tenemos entonces una integral sobre un contorno C, que sería la semicircunferencia en el plano complejo superior, de una función f de z, que se puede descomponer entonces como dos integrales. Una integral sobre el contorno C sub r de f de z, que sería sobre este contorno, más la integral definida desde negativo a r, que sería la integral sobre este segmento. Al mismo tiempo, se puede definir también usando el teorema del residuo, que diría que esta integral sobre contorno es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z asociados a un polo z sub k. Recordemos que estos polos han de estar ubicados en el plano complejo superior. Por propiedad transitiva, entonces, podemos decir que esto es igual a esto, es decir, la integral sobre el contorno C sub r de f de z más la integral definida desde negativo r a r de f de x es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de f de z asociados a los polos z sub k. Aplicamos el límite a ambos lados de la igualdad para no alterarla y entonces tendríamos el límite de cuando r tiende al infinito de una integral sobre contorno C sub r de f de z más el límite cuando r tiende a infinito de una integral definida desde negativo a r de f de x. Como el límite de 2pi por la sumatoria es igual a k1 hasta n de los residuos de f de z asociados a un polo z sub k corresponden a un valor constante, entonces se puede decir que su límite es igual al mismo, que es 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de f de z con respecto a z sub k.
Nótese que esto aquí es la definición del valor principal de Cauchy. Por lo tanto, tendríamos el límite, cuando r tiende al infinito, del integral sobre el contorno c sub r de f de z, más el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x, igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de f de z asociados a un polo z sub k. Entonces, si la integral sobre el contorno c sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende al infinito, tendríamos entonces que el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo r a r de f de x es igual a 2pi por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los residuos de f de z con respecto a un polo z sub k. En ese mismo orden, supongamos que f de z es igual a p de z sobre q de z. Es una función racional donde el grado de p de z es n y el grado de q de z es m mayor o igual que n más 2. Si c sub r es un contorno semicircular, z igual a r por e elevado a i por θ, donde θ se encuentra en el intervalo cerrado desde 0 a pi, entonces la integral sobre el contorno c sub r de f de z por el diferencial de z tiende a 0 cuando r tiende al infinito, cuando el módulo tiende al infinito. Ejercicios. Ahora realicemos un ejercicio sobre cómo evaluar el valor principal de Cauchy de la integral impropia siguiente. Tenemos una integral impropia con límites de integración infinito desde negativo infinito a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 al cubo. Como anteriormente habíamos dicho, por técnica de variables complejas se evalúan este tipo de integrales sobre una semicircunferencia. Entonces se define una integral de contorno sobre un contorno C de f de z igual a la integral sobre el contorno C sub r de f de z más la integral definida desde negativo r a r de f de x, que es igual a 2pi de la sumatoria cuando k empieza a 1 hasta n de los residuos de f de z con respecto a un polo z sub k. Entonces, en un primer momento, vamos a evaluar esta integral. Demostraremos que esta integral sobre el contorno C sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende al infinito. Como un segundo momento vamos a evaluar esta integral y la evaluaremos con la definición del valor principal de Cauchy que dimos previamente. Diremos entonces que esta integral definida desde negativo r a r de f de x es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z con respecto a un polo z sub k. En un primer momento demostraremos que la integral sobre un contorno c sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende a infinito, es decir, que la integral sobre este contorno va a tender a 0 cuando r tiende a infinito. Primero que todos planteamos la integral sobre el plano complejo y decimos que una integral sobre el contorno de 1 entre z al cuadrado más 1 al cubo. Nótese que hemos cambiado la variable x por la variable z. Entonces, como establecimos previamente, lo primero que haremos es demostrar que la integral sobre el contorno c sub r de esta función, que sería 1 sobre z menos i al cubo por z más i al cubo, obteniendo este denominador al factorizar el denominador anterior. Entonces llamemos a toda esta integral y busquemos su módulo. De tal forma que al distribuir el módulo tenemos que el módulo de i será menor o igual que la integral sobre un contorno c sub r de 1 sobre el módulo de z menos i al cubo por el módulo de z por z más i al cubo por el módulo del diferencial de z. Recordemos que el módulo de 1 es 1, por tanto no hemos marcado el módulo. Vamos entonces a desarrollar este denominador para transformarlo en términos de r. Tendremos entonces que se puede apreciar que este denominador será igual que el módulo
de z menos i al cubo por el módulo de z más i al cubo. Esto por propiedades del módulo, que será lo mismo que el módulo de z menos i al cubo por el módulo de z más i al cubo. Entonces, reescribiendo el primer factor y luego por desigualdad del triángulo, tendremos que esto será mayor o igual que el módulo del módulo de z menos el módulo de negativo i al cubo por el módulo del módulo de z menos i al cubo. A sabiendas de que el módulo de z es r, como se aprecia aquí, entonces tendremos el módulo de r menos el módulo de negativo 1 al cubo por el módulo de r menos i al cubo. Además, como sabemos que el módulo de negativo i es 1, reemplazamos y esto será el módulo de r menos 1 al cubo por el módulo de menos i al cubo. Nótese que el denominador que tenemos ahora, que está en términos de r, será menor que el que teníamos anteriormente, que estaba en términos de z. En base a lo establecido anteriormente, y como sabemos que si A es mayor que B, entonces 1 entre A será menor que 1 entre B, tendremos entonces que el módulo de I, como habíamos establecido antes, es menor o igual que el integral sobre el contorno C sub R de 1 sobre el módulo de z menos i al cubo por el módulo de z más i al cubo por el módulo del diferencial de z. Entonces, debido a esta propiedad, esto será menor o igual que una integral sobre el contorno C sub R de 1 sobre el módulo de R menos 1 al cubo por el módulo de R menos I al cubo, por el módulo del diferencial de Z. Entonces, si acotamos este módulo de la integral I, tendremos que el módulo de I será menor o igual que una integral sobre un contorno C sub R de 1 sobre el módulo de R menos 1 al cubo por el módulo de r menos i al cubo, por el módulo del diferencial de z. Entonces, como esta integral depende de z, podemos extraer todo lo que tiene a r. Es decir, podemos extraer esta fracción, esta expresión racional, fuera de la integral. Entonces, por definición de longitud de curva, que es esta, una integral sobre un contorno del módulo del diferencial de z, la longitud de esta curva corresponde a pi por radio. Y como el radio es r, entonces vamos a sustituir acá. Luego, aplicando el límite a ambos lados de la desigualdad, tenemos el límite cuando r tiende a infinito del módulo i, que será menor o igual que el límite cuando r tiende a infinito de pi por r sobre el módulo de r más 1 al cubo por r menos i al cubo. Podemos notar que este límite va a tender a 0 porque el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Entonces, de ahí que el límite cuando r tiende a infinito del módulo de i será menor que 0 al evaluar el límite. Entonces, la integral sobre el contorno C sub r de f de z tenderá a 0 cuando r tienda al infinito. Entonces, en un segundo momento, vamos a evaluar el límite cuando r tiende al infinito de la integral definida desde negativo r a r de f de x por el diferencial de x, que será igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de la función f de z con respecto a los polos z sub k. Entonces, como habíamos establecido anteriormente, nos hemos mudado al plano complejo con una integral sobre contorno. Vamos a evaluar la segunda parte de la igualdad que establecimos anteriormente, que es el límite cuando r tiende al infinito de una integral definida desde negativo r a r de 1 sobre x al cuadrado más 1 al cubo, que es la función que nos corresponde. Entonces, reescribimos en términos de z y factorizamos el denominador, teniendo que la función f de z es igual a 1 sobre z menos i al cubo por z más i al cubo.
Podemos observar que esta función f de z tiene polos de orden n de orden 3 en z sub 0 igual a i y z sub 1 igual a negativo i. Como z sub 0 es igual a i, es el único polo que está en la parte superior de la circunferencia, es aquel al que le vamos a buscar su residuo. Recordando cómo se busca un residuo, que lo establecimos previamente, entonces vamos por esta definición a sustituir con los datos que tenemos. De tal modo diremos que el residuo de la función f de z con respecto o asociado a un polo i será igual a 1 sobre 3 menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a i de la derivada de z de orden 3 menos 1 de z menos i al cubo por 1 sobre z menos i al cubo por z más i al cubo. Entonces, evaluando esto, tendremos 1 sobre 2 factorial por el límite cuando z tiende a i por la derivada de z de orden 2 de 1 sobre z más i al cubo. Por la regla de derivación del cociente, tendremos entonces que esto finalmente será 1/2 por el límite cuando z tiende a i de 12 sobre z más i elevado a 5. Vamos a continuar simplificando este residuo. Entonces tenemos el residuo de f de z con respecto a un polo i. Decíamos que es igual a 1/2 por el límite cuando z tiende a i de 12 sobre z más i elevado a 5. Vamos a aplicar este límite, entonces tendremos que esto será igual a 1/2 de 12 sobre 2i elevado a 5, porque el límite era cuando z tiende a i, entonces i más i es igual a 2i. Como i elevado a 5 es igual a i, tendremos que esto será igual a 1/2 por 6 sobre 32i, que simplificando es 3 sobre 16i. Entonces, retomando la técnica para evaluar integrales impropias en números complejos, habíamos establecido anteriormente que el valor principal de Cauchy para una integral convergente que va desde negativo infinito a infinito de una función f de x es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 a n de los residuos de f de z con respecto a los polos z sub k, donde k pertenece a los números naturales. Entonces, de aquí podemos establecer que el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado al cubo es igual a 2pi por 3 sobre 16i, debido a que solamente obtuvimos un residuo y no obtuvimos, porque solamente había un polo en el semiplano superior. Entonces, solamente la sumatoria fue correspondiente solamente a un residuo. Por lo tanto, la evaluación de la integral definida desde negativo infinito a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado al cubo es igual a 3pi sobre 8. Para verificar los resultados vamos a Wolfram Alpha. Le vamos a pedir a Wolfram que nos evalúe la integral desde negativo infinito a infinito de una función 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado al cubo por el diferencial de x. Entonces, Wolfram nos dice que esto será igual a 3pi sobre 8, respuesta que coincide con nuestros resultados. Ahora evaluaremos el valor principal de Cauchy de esta integral impropia convergente. Tenemos una integral definida desde negativo infinito a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Como habíamos planteado antes, por técnica de variables complejas, para evaluar este tipo de integral se utiliza una integral sobre un contorno de f de z, que se divide en dos integrales, una sobre un contorno c sub r con respecto a f de z y otra definida desde negativo a r de r hasta r con
f de x, que será igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z con respecto a unos polos z sub k, donde k pertenece a los números naturales. Primero, con respecto a la primera integral sobre contorno, en primer lugar podemos darnos cuenta que no se cumple el teorema anterior, donde f de z es igual a p de z sobre q de z, donde m era mayor o igual que n más 2. Demostraremos entonces que esta integral sobre contorno c sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende al infinito. Como segundo paso, haremos la segunda integral definida y la vamos a evaluar con el valor principal en variables complejas. En un primer momento demostraremos que la integral sobre el contorno c sub r de f de z tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Lo primero que haremos es trasladarnos al plano complejo con esta integral definida. Tendremos una integral sobre un contorno de z al cuadrado sobre z al cuadrado más 1 al cuadrado. Nótese que hemos cambiado la variable x por z al trasladarnos al plano complejo. Entonces, factorizando el denominador y desarrollando la primera integral sobre un contorno c sub r, tendremos esta integral de z al cuadrado sobre z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado. Llamemos esta integral i y busquemos su módulo. De tal forma tendremos lo siguiente. Si distribuimos este módulo, esto será el módulo de i menor o igual que la integral sobre un contorno c sub r del módulo de z al cuadrado sobre el módulo de z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado, gracias a esta propiedad. Desarrollemos este denominador para transformarlo en términos de r, de tal forma que se puede apreciar que este será igual que el módulo de z menos i al cuadrado por el módulo de z más i al cuadrado, por propiedades del módulo. Y al mismo tiempo será igual que el módulo de z menos i al cuadrado por el módulo de z más i al cuadrado. Reescribimos el primer factor y por desigualdad del triángulo, el denominador anterior será mayor o igual que el módulo del módulo de z menos el módulo de negativo i al cuadrado por el módulo del módulo de z menos i al cuadrado. Entonces, esto será mayor o igual que el módulo de r menos i al cuadrado por el módulo de r menos i al cuadrado, porque el módulo de z es r, como se ve aquí. Debido a que el módulo de negativo i es 1, entonces reescribimos obteniendo el módulo de r menos 1 al cuadrado por el módulo de r menos i al cuadrado. Nótese que el denominador en términos de r será menor que el que teníamos previamente en términos de z. Entonces, en base a lo establecido previamente y como si a es mayor que b, entonces 1 sobre a será menor que 1 sobre b, podemos decir entonces, continuando con la desigualdad anterior, que el módulo de i va a ser menor o igual que una integral sobre un contorno c sub r del módulo de z al cuadrado sobre el módulo de z menos i al cuadrado por el módulo de z más i al cuadrado por el módulo del diferencial de z. Esto entonces va a ser menor o igual que una integral sobre un contorno c sub r del módulo de z al cuadrado por el módulo de r más 1 al cuadrado por el módulo de r menos i al cuadrado por el módulo del diferencial de z. Entonces estamos acotando el módulo del integral i, de tal modo que tendremos el módulo de i será menor o igual que la integral sobre el contorno c sub r del módulo de z al cuadrado sobre el módulo de r más 1 al cuadrado por el módulo de r más i al cuadrado por el módulo del diferencial de z. Entonces, como esta integral depende de z, podemos extraer aquellas expresiones que dependen de r, que era esta expresión racional.
De tal forma vamos a aplicar el límite a ambos lados de la desigualdad. Tendremos entonces el límite cuando r tiende a infinito del módulo de i menor o igual que el límite cuando r tiende a infinito de 1 sobre r sobre el módulo de r más 1 al cuadrado por el módulo de r menos i al cuadrado por la integral sobre contorno s sub r del módulo de z al cuadrado por el módulo del diferencial de z. Aplicando este límite podemos darnos cuenta que va a ser igual a 0 para r acá, de tal forma que si evaluamos el límite tendremos que finalmente el límite cuando r tiende a infinito del módulo de i será menor o igual que 0. De ahí que la integral sobre contorno s sub r de f de z tienderá a 0 cuando r tiende al infinito. Bien, en este segundo momento evaluaremos sobre la integral sobre contorno de f de z por el diferencial de z. Sabemos que esto es igual a 2pi por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los residuos de f de z con respecto a los polos z sub k. Recordemos que para evaluar una integral impropia con límites de integración infinitos, lo primero que hacemos es definir una integral sobre contorno y la función de esta integral sobre contorno ha de ser con respecto a z. Por lo tanto, se escribe la misma función, pero con respecto a z. De ahí tenemos entonces una segunda derivada sobre contorno que va desde negativo r a r. Esta integral sobre contorno se define para los fines de evaluación como el límite cuando r tiende a infinito de la integral definida desde negativo r a r de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de x, claro está. Lo primero que haremos es sustituir a x por z para mudarnos al plano complejo y vamos entonces a factorizar el denominador en términos de z, de modo que tengamos números complejos en el denominador. Entonces tendremos una función f de z igual a z al cuadrado sobre z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado. Nos damos cuenta entonces que esta función tiene polos de orden 2 en z igual a i y en z igual a menos i. Como el polo z sub 0 igual a i está en la parte superior de la circunferencia, ha de buscarse su residuo. Recordemos que estamos trabajando en la parte superior de una circunferencia. Entonces, como z sub 1, que es igual a negativo i, no se encuentra dentro de esta semicircunferencia, no vamos a buscar su residuo. Recordemos la definición del residuo que la vimos previamente y sustituyendo tenemos que el residuo de f de z con respecto al polo i es igual a 1 sobre 2 menos i factorial por el límite cuando z tiende a i de la derivada de orden 2 menos 1 con respecto a z de z menos i al cuadrado por z al cuadrado sobre z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado. Vamos a simplificar esta expresión y tendremos que 1 sobre 1 factorial por el límite de z cuando z tiende a i por la derivada con respecto a z de z al cuadrado sobre z más i al cuadrado, porque aquí se simplificó. Entonces, debido a la regla de derivación para cocientes, tendremos que esto será igual y como 1 sobre 1 factorial y el 1 factorial es igual a 1, eso será 1, tendremos entonces el límite cuando z tiende a i de 2 por z de z más i al cuadrado menos 2 por z al cuadrado por z más i sobre z más i al cuadrado. Si retomamos esta evaluación, tendríamos 2i por 2i al cuadrado menos 2i al cuadrado por 2i sobre 2i al cuadrado al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es igual a negativo 1. Entonces tendremos 2i por negativo 4 más 2 por 2i
sobre negativo 4 al cuadrado. Entonces, tendremos al multiplicar negativo 8i más 4i sobre 16. Simplificando y sumando, tendremos entonces que esto será igual a negativo i sobre 4. Si retomamos la técnica para evaluar integrales impropias en variables complejas, recordemos que una integral sobre contorno de f de z será evaluada como 2pi por la sumatoria desde k igual a 1n de los residuos de f de z asociados a un polo z buscado. Podemos darnos cuenta que en este caso solamente tenemos un residuo, que es este, negativo i sobre 4. Por lo tanto, la sumatoria corresponderá a este residuo. De tal forma que, como esta integral es convergente, tendremos que el valor principal de Cauchy de la integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado será igual a 2pi por negativo i entre 4. Finalmente, esto será igual a pi medio, que corresponde al valor principal de Cauchy de la integral convergente. Para evaluar estos resultados vamos a Wolfram alfa y vamos a introducir una integral definida desde negativo infinito hasta infinito de la función de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Wolfram nos dice que esto es igual a pi medio, respuesta que coincide con nuestros resultados. ¿Qué pasa si la integral diverge? Porque todos los casos que hemos visto anteriormente son para integrales convergentes. Un ejemplo apropiado para evidenciar esto es una integral a la cual le buscamos el valor principal de Cauchy anteriormente. Es esta integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1. Con anterioridad habíamos demostrado por técnica de variables reales que el valor principal de Cauchy de esta integral era 0. Del mismo modo, en esa misma parte demostramos que la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1 era igual a 0. Sin embargo, esta integral, que es la integral definida desde negativo infinito a infinito de x sobre x al cuadrado más 1, se puede escribir como la suma de estas dos integrales, que sería una integral definida desde negativo infinito a 0 de x sobre x al cuadrado más 1 por diferencial de x más la integral definida desde 0 a infinito de x sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Entonces, uno de estos dos sumandos no converge, que es este. Este sumando es diverge, o sea, diverge. Entonces, para que la integral converja, ambos sumandos han de converger. Por lo tanto, esta integral converge aun cuando su valor principal de Cauchy existe. En el caso de que la que haya divergido sea esta, hubiera sucedido lo mismo. Es importante entonces que antes de utilizar el valor principal de Cauchy, nos percatemos de si estas integrales son convergentes. Recordemos que aunque el valor principal de Cauchy nos ayuda a evaluar integrales impropias, no siempre significa que esto ha de ser igual a la evaluación de esta integral impropia. Vamos a verificar esta información en Wolfram Alpha. Vamos a introducir en este software la integral definida desde negativo infinito hasta infinito de x sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. Observemos entonces que Wolfram computa esta integral
y nos dice que la integral no converge, es decir, que diverge. Pero al mismo tiempo nos dice que el valor principal de Cauchy es igual a 0. Este es prueba evidente de que a veces el valor principal de Cauchy existe, pero la integral diverge. Conclusiones. Como conclusiones de esta presentación se pueden extraer 4 aspectos a destacar. El primero es, si una integral impropia de la forma integral definida desde negativo infinito infinito de f de x por el diferencial de x converge, entonces su evaluación está dada por el valor principal de Cauchy. Luego, las integrales impropias de la forma integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x por el diferencial de x se pueden resolver utilizando técnicas en variables reales o con el teorema de residuo en variables complejas. También, las integrales impropias par convergentes de una función f de x para una integral definida desde 0 a infinito de f de x por el diferencial de x son igual que un medio por el valor principal de la integral definida desde negativo infinito a infinito de f de x por el diferencial de x. Finalmente, el valor principal de Cauchy de una integral puede existir para una integral divergente. A modo de cierre, como dijo el físico inglés Stephen Hawking, aunque la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer para tener éxito. Donde hay vida hay esperanzas. Esto es, mientras estemos vivos, nunca será tarde para buscar las oportunidades para luchar por nuestras metas. Siempre habrá esperanza si aún estamos vivos. Los recursos utilizados en esta presentación fueron Wolfram Alpha, GeoGebra, Filmora y PowerPoint. La bibliografía consultada para esta presentación fueron los siguientes libros: Introducción al análisis complejo con aplicaciones, Complex Variables with Applications, Cálculo 1 de una variable y Mathematical Methods for Engineers and Scientists. Espero que esta presentación haya sido útil para tu desarrollo académico. Hasta la próxima.